Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a un nuevo encuentro del estudio del Libro de los Espíritus en Iberoamérica Espírita. Soy Nimia Portillo de La Rioja, Argentina.
Bueno, vamos a comenzar en nuestro estudio de hoy, haciendo como acostumbramos en nuestras reuniones espíritas, una pequeña oración. Los invito a todos a que por unos instantes hagamos un paréntesis en nuestras preocupaciones cotidianas y nos demos el permiso de estar presentes aquí y ahora en este momento de estudio. Pedimos a Dios, a nuestro Padre, a nuestros espíritus buenos, a nuestro amado Maestro Jesús, que nos acompañe en estos instantes, que nos inspire, que nos proteja, que nos ayude a tener esa lucidez mental, esa comprensión para poder compartir estas enseñanzas, para poder comprenderlas, para poder asimilarlas, para que ellas tengan un impacto favorable en nosotros, en nuestra vida, en todo nuestro entorno. Bendícenos a todos, Señor, bendice toda necesidad presente y cúmplase entre nosotros, Padre, tu voluntad. Muchas gracias y que así sea. Bueno, muchas gracias. Como dije, nos demos el permiso de hacer un paréntesis en nuestras preocupaciones y tratemos de aprovechar estos minutos para ir comprendiendo un poco más acerca de nuestra doctrina espírita. Espero que hayan podido leer, eso resulta muy provechoso para que se pueda comprender mucho más y sacarle mucho más provecho a estas clases que no duran tanto tiempo, que son muy breves. Así que adelante, adelante querida Karina, vamos a dar comienzo. Hoy nos toca estudiar del libro de los espíritus, el libro segundo, el capítulo tercero, el regreso de la vida corporal a la vida espiritual. El alma después de la muerte, separación del alma y del cuerpo, y la turbación espírita. Vamos a seguir adelante. Entonces, el alma después de la muerte. Gran interrogante, una pregunta que nos hemos hecho durante milenios. ¿Qué pasa con el alma después de la muerte? Bueno, vamos a ver qué nos dicen los espíritus acerca de esto. Dice la pregunta 149, dice, ¿en qué se convierte el alma en el instante de la muerte? Y en el instante de la muerte el alma vuelve a ser espíritu, sigue siendo ella misma, pero más liberada. Liberada, vuelve a formar parte de la vida espiritual. Vuelve al mundo, vuelve a la verdadera patria, a nuestra verdadera patria, que es la patria espiritual. Dice, después de la muerte, ¿conserva el alma su individualidad? Sí, seguimos siendo nosotros mismos. El alma conserva su individualidad. Eso tenemos los espíritas, por sobre todo, tenemos mucha experiencia al respecto porque a través de la mediunidad y a través de la manifestación de los mismos espíritus aquí, en muchos lugares del mundo, en todas partes y en toda la historia, inclusive a lo largo de toda la historia, los espíritus siempre nos han dado señales y pruebas de que siguen como eran, con su propia individualidad, con su propio temperamento, con lo que tenían de bueno y de no tan bueno, también continúa. Así que bueno, así es, queridos hermanos, podemos continuar. ¿Cómo constata el alma su individualidad, puesto que ya no tiene un cuerpo material? Ven cómo el maestro Allan Kardec va ahondando los distintos temas y va profundizando. Si ya no tienen un cuerpo material, ¿cómo se dan cuenta que siguen siendo un individuo distinto a los demás? Bueno, debemos saber que el alma, si bien pierde con la muerte, pierde su cuerpo físico, se va desprendiendo paulatinamente de él, conserva todavía lo que podríamos decir un cuerpo espiritual, que es un fluido que rodea al espíritu, que ya lo hemos estudiado en clases anteriores, que el maestro Kardec ha dado en llamar periespíritu. O sea que el alma sigue, o el espíritu en este caso ya desprendido, continúa manteniendo su apariencia, la apariencia que tenía en su última encarnación. Entonces ahí mismo puede él constatar su propia individualidad. Y las personas que tienen videncia también pueden constatar que se trata de tal o cual persona porque pueden verlo con su cuerpo espiritual.
Dice, ¿el alma no se lleva nada de este mundo? Bueno, el alma se lleva sus recuerdos, ¿no? Recuerdos que ha tenido de lo que ha vivido. En realidad no se lleva nada material, pero sí se lleva consigo las conquistas, los progresos, los bienes que ha hecho, los remordimientos también por las cosas que hizo mal o que dejó de hacer. Pero en realidad, cuando un espíritu, un ser es bastante evolucionado, poco a poco le cuesta desprenderse de las cuestiones materiales y se da cuenta de la poca importancia que tenían aquellas situaciones de la vida a la cual a veces le damos tanta importancia, ¿no? A los títulos, al poder, al dinero, a las cosas materiales. Cuando estamos en la patria espiritual nos damos cuenta de que eso en realidad no era tan importante, porque descubrimos que nos llevamos con nosotros otros valores que son mucho, mucho más trascendentes. ¿Mm? Bueno, vamos a continuar. Dice, ¿qué pensar de la opinión según la cual el alma, después de la muerte, regresa al todo universal? Depende de qué se interprete por todo universal, porque si interpretamos por todo universal a un océano donde cae una gota de agua, como lo expresa Kardec en sus consideraciones, entonces no es así. El espíritu no vuelve a un océano donde se pierde entre el montón, pierde su individualidad. No, el espíritu, como dijimos, conserva su individualidad. Podemos decir que vuelve a todo en el sentido de al conjunto, que vuelve al conjunto de los espíritus, a la patria espiritual en su conjunto. Pero insistimos en que sigue conservando su individualidad. No es como una gota que vuelve al océano y que se pierde, sino que es alguien que sigue siendo ella misma y que se diferencia, aún en el conjunto, sigue diferenciándose de los demás. En ese sentido podemos interpretar el todo, como el conjunto de espíritus que hay en la patria espiritual. ¿Qué prueba podemos obtener acerca de la individualidad del alma después de la muerte del cuerpo? Bueno, dice Kardec, si tiene oídos para oír y ojos para ver, los espíritus están permanentemente a nuestro alrededor y ellos de alguna manera nos dan señales de que siguen siendo las mismas personas, ¿no? A través de sueños, a través de evidencias, a través de palabras, a veces sentimos voces que son extrañas a nosotros y bueno, el que tiene oídos para oír, dice Kardec, o dicen los espíritus, que oigan. Y a través de las manifestaciones espíritas que se dan, como les digo, desde toda la historia de la humanidad, el espíritu ha tratado de manifestarse con los hombres y siempre ha dado señales y vestigios de que sigue siendo el mismo, porque los hay tristes, los hay felices, los hay muy sabios, los hay muy ignorantes, los hay de todas las clases, como hemos visto. Rodrigo, que nos ha enseñado las distintas categorías espíritas, todo eso se ha podido comprobar a través de la manifestación misma de los mismos espíritus, que a veces dan tantos detalles de su vida a sus familiares, que se puede prácticamente comprobar y asegurar de que sí, se trata de aquellos que dicen ser, de nuestros familiares o personas que hemos conocido. Así que hay muchas, muchas pruebas experimentales de que el alma continúa con su individualidad, con su temperamento, con sus defectos, con sus virtudes, con sus logros o con sus carencias también. Bueno, continuamos entonces. La 153 dice, ¿en qué sentido debemos entender la vida eterna? Jesús nos promete la vida eterna, nos habla de la vida eterna. ¿En qué sentido? Por supuesto que se refiere al espíritu, porque sabemos que el cuerpo nace, se desarrolla, crece, se desarrolla, envejece y muere nuestra materia física, pero nuestro espíritu simplemente crece, experimenta, aprende, mejora, se perfecciona y después de pasada esta experiencia terrenal,
continúa viviendo. Se desprende del cuerpo como quien se saca un vestido viejo que ya no le sirve y sigue adelante en su marcha progresiva. Entonces, la vida eterna la tenemos que comprender en un sentido neta y puramente espiritual. Y acá, como a Kardec, como les digo, siempre escudriña para ver con más profundidad, ¿no? ¿Qué nos quieren decir los espíritus? Le pregunta, ¿no sería más exacto llamar vida eterna a lo de los espíritus puros, los que por haber alcanzado la perfección no habrán de sufrir más pruebas? Entonces los espíritus les dicen, esa sería más bien la dicha eterna. Todos tenemos vida eterna como espíritus. Estemos pasando las pruebas de la tierra o ya la hayamos superado. Los que ya la superaron y que alcanzaron la perfección y no sufren más, digamos que están disfrutando de la dicha eterna. Y es una cuestión de palabras. Los seres humanos solemos enredarnos en palabras y confundimos las cosas, pero el mundo espiritual es muy claro. La dicha eterna es una cosa, la vida eterna es, la dicha eterna es para los espíritus perfectos, la vida eterna es para todos. Y seguimos avanzando en esto tan apasionante. Son cuestiones que siempre, como dije, nos hemos preguntado, ¿no? Separación del alma y del cuerpo. Una pregunta, ¿no? Algo que a veces el temor que tenemos a la muerte, ¿es dolorosa la separación del alma y del cuerpo? Y podemos decir que no. En realidad se puede decir que nos morimos un poquito todos los días, pero no se asusten. El sueño, cuando nos dormimos, nuestra alma, aunque ligada al cuerpo, goza de cierta libertad y es una especie de muerte transitoria, pasajera, ¿no? Ese sueño muy profundo es verdaderamente un desprendimiento del espíritu que, como sigue atado, unido, enlazado todavía al cuerpo físico, regresa. Pero la muerte es como eso, como entrar en un sueño y desprenderse paulatinamente de ese cuerpo que ya no tiene vida. Pero no es dolorosa la separación. Lo que a veces es muy doloroso es el proceso que sufre el cuerpo durante la muerte, durante enfermedades. Sufre más el cuerpo, sufre más el espíritu en vida que en el momento de la muerte, ¿no? Las cuestiones físicas se sufren en vida, ¿no? En la muerte se sufre de una manera moral, pero ya vamos a ir hablando de eso. Dice, ¿cómo se opera la separación del alma y el cuerpo? Acá tenemos la imagen, ¿no? De un pájaro que repentinamente rompe la jaula y se libera. Bueno, les tengo que decir que no es así. Kardec en sus aclaraciones explica muy bien que no es que de repente el alma se va, rompe los lazos que la unían y se libera. No es así. Todo lleva su proceso. La operación, dice, la separación se opera instantáneamente y por una transición brusca. Hay una línea netamente demarcada entre la vida y la muerte. Entonces los espíritus dicen que la separación es lenta. No se opera bruscamente, como dijimos. Inclusive se confunden esos estadios entre la vida y la muerte. Cuando llega el momento, especialmente cuando hay un desgaste de los órganos por la vejez, en que las energías vitales se van deteriorando, los lazos que ligan al cuerpo y al perispíritu se van debilitando, se van desprendiendo, eso es paulatino. Hay un momento en que el ser ya entra en un estado de confusión, un estado de turbación y se confunde ese momento de vida y de muerte. Hay un momento en que los dos estados son un poco confusos, ¿no? Bueno, vamos a seguir avanzando. Dice, la separación del alma y el cuerpo puede tener lugar antes de que se acabe la vida física. Entonces, acá también tenemos una imagen. Generalmente en la vejez o cuando hay una enfermedad muy prolongada,
donde hay un desgaste muy profundo de la energía vital que mantiene la vida, el ser ya se empieza a desprender de ese cuerpo que ya está muy desgastado, biológicamente muy deteriorado, ya se empieza a desprender paulatinamente y ya puede empezar a vislumbrar el mundo espiritual. No es raro ver gente que está moribunda que relata que vienen a buscarlo, que ven a sus familiares, o que ve espíritus, también suele pasar que ve espíritus oscuros, que les da miedo porque lo vienen a buscar también amigos poco felices. Entonces puede pasar esto de que el alma antes de terminar, antes de que se termine su vitalidad física, ya se comience a desprender paulatinamente de ese cuerpo que ya está dejando atrás, que ya está dejando de funcionar. El corazón puede seguir latiendo y la vida puede seguir manteniéndose, pero el espíritu puede que ya no esté en ese momento, ¿no? Incluso dice Kardec que hay circunstancias en las que el espíritu no está presente en el último suspiro, ya está liberado. Pero bueno, todas estas cuestiones son muy personales. Cada muerte, cada situación, cada desprendimiento es muy personal. Acá hablamos en líneas generales, de acuerdo a las experiencias que los mismos espíritus van relatando y de los cuales Kardec fue tomando notas, ¿no? Nos fue enseñando. En el momento de la muerte, ¿tiene a veces el alma un arrebato o éxtasis que le hace entrever el mundo al que va a ingresar? Y sí, muchas veces sí, pero todo depende mucho de la conciencia que tenga la persona de lo que es la vida espiritual, ¿no? Eso tiene mucha influencia, porque la persona que no cree en la vida espiritual, la persona que se dedica netamente a lo material, inclusive hay mucha gente que vive haciendo culto al cuerpo, ¿no? Rinde tributo y culto al cuerpo, vive para su cuerpo físico y se ocupa poco de su espíritu, de su verdadero yo, de la esencia de lo que somos. Puede ser que no tengan ni noción de qué le espera después de la muerte, pero aquellas personas que ya están acostumbradas, por ejemplo, a hacer meditaciones, que reflexionan acerca de la vida, de la muerte, que tienen una mirada más espiritual, que acostumbran a orar, acostumbran de alguna manera a concentrarse en el estudio, a desprenderse un poco del cuerpo y elevar un poco el pensamiento, ya en el instante de la muerte ya pueden empezar a tener un éxtasis o una presciencia de ver qué les espera más allá. Y eso, en vez de darles temor, les da una paz, les da una serenidad, una confianza, y se entregan a ese momento con total tranquilidad, porque ya es como que ya están preparados, no están tan ligados al cuerpo físico. Bueno, seguimos pasando a la que sigue. Dice el ejemplo de la oruga. Acá hay un ejemplo, la mariposa que primero está encerrada como una oruga, después vuela. Bueno, dicen los espíritus que no hay que tomar las cosas al pie de la letra. Puede ser un ejemplo, pero es solamente una imagen. En realidad las cosas no son tan así, ¿no? Se podría decir que la oruga sería como el alma encerrada, ¿no? En el cuerpo, y que después cuando se desprende de ese cuerpo es como la mariposa que tiene esa libertad espiritual, ¿no? Yo me quedaría más con esa impresión. Bueno, seguimos avanzando. Dice, ¿qué sensación experimenta el alma en el momento, a ver que no puedo bajar la barra, en el momento en que se está desprendiendo de su cuerpo, ¿no? No puedo terminar de leer la pregunta porque la barra no me deja. Todo depende, dice, si hizo mal, o sea, si se portó mal, va a sentir vergüenza, va a sentir amargura, va a sentir las miradas por ahí de aquellos que lo vinieron a buscar y que tiene deudas con esas personas, o sea, no se va a sentir bien. En cambio, la persona que es justa, que ha obrado bien, no le teme
no le teme a la muerte porque, ni a las miradas de nadie, porque tienen la conciencia tranquila. La tranquilidad de la conciencia a la hora de la muerte es muy importante y va a tener mucho que ver con las sensaciones que va a experimentar el espíritu cuando toma conciencia de que ya no está en este mundo, ¿no? Dice, el espíritu encuentra de inmediato a quienes conoció en la tierra y que murieron antes que él. Generalmente sí los encuentra, algunos los vienen a buscar, como dije antes, ¿no? Pero no siempre, no siempre. Como digo, cada situación es muy particular. Hay veces que por su situación no puede ver a nadie por un tiempo, por una cuestión vibratoria, pero eso lo fuimos aprendiendo a posterior, ¿no? Y vamos a seguir aprendiendo. Los invito a que sigan investigando y que sigamos aprendiendo. Vamos a avanzar. Karina, muchas gracias. Bueno, avanzamos un poquito más, Karina. Ahora que terminan estos minutos, hay un espacio para hacer preguntas, así que vayan tomando nota de lo que quieran preguntar, así, así podemos ofrecerle algunas respuestas. Podemos avanzar, Karina, con las imágenes. Bueno, acá nos habla, pregunta Kardec acerca de la muerte violenta. La muerte violenta, a veces el cuerpo, los lazos que ligaban al cuerpo por ahí se sacuden, digamos, la separación es más violenta. Pero pregunta si tienen lugar simultáneamente. Y dicen, según el efecto que sentían, no, esto es otra cosa. Pueden tener lugar simultáneamente, pero siempre hay un espacio de segundos entre la muerte orgánica y ese desprenderse del espíritu. Eh, pero generalmente es espontánea, digamos, es simultánea. Después de la decapitación, por ejemplo, ¿conserva el hombre durante algunos instantes conciencia de sí mismo? Tenemos que entender que la conciencia de sí mismo, la conciencia del sí mismo. Ya vamos a contestar las respuestas ahora después de estos minutos, ¿sí? Anoten sus preguntas que ya vamos a contestar. La conciencia en un ser humano, en un hombre, en una persona, tiene que ver con el cerebro. En el momento que el cerebro deja de funcionar, la persona pierde conciencia de sí mismo. La va a recuperar luego como espíritu. Puede tener conciencia. Cuando hay mucho miedo a la muerte, dice los espíritus que el alma, el ser pierde conciencia antes. Pero bueno, la conciencia lúcida como ser humano tiene que ver con su cerebro. Cuando el cerebro deja de funcionar y la vida se agota, ya no hay conciencia, por lo menos física, de sí mismo. Ahí vamos a entrar ya en la etapa de espíritu. ¿Qué pasa con el espíritu? ¿Seguimos? La turbación espírita. Ahí ya venimos con el tema de la turbación espírita. Como dije, en el momento de la muerte el cerebro se detiene. El alma estaba acostumbrada a expresarse a través del cerebro. Cuando ese cerebro muere, se desenchufa, digamos, se le pierde la energía. Cuando ese cerebro muere, ya el espíritu no puede manifestarse a través de un cerebro que ya no tiene vida. Entonces empieza a entrar en un estado de turbación, porque es en ese trance todavía no tiene capacidad para utilizar, digamos, su mente espiritual. Entonces entra en un estado de turbación. No siempre tiene conciencia de sí misma de inmediato, pero todo esto tiene mucho que ver, varía mucho entre una persona y otra. El hecho de desconocer o de negar totalmente la vida espiritual. Hay gente que no cree para nada en la vida espiritual, que piensa que con la muerte se acaba todo. Es muy difícil que después de la muerte tenga una inmediata conciencia de sí mismo cuando siempre estuvo negando esa posibilidad. Los espíritus cuando más materializados son, cuando han dedicado más su vida a la sensualidad, a los goces y los placeres materiales, a todo lo que tiene que ver con el apego material,
en el instante de la muerte entran en una especie de turbación que puede ser más o menos prolongada, depende del tipo de vida y depende del tipo de muerte, nos explica Kardec. Entonces hay casos en que la turbación es muy prolongada y esos lazos que ligan al cuerpo, al periespíritu, tardan mucho tiempo en deshacerse. Y en ese tiempo el alma se encuentra muy turbada. Puede durar en algunos espíritus más elevados, digamos, más espirituales, más conscientes de la realidad espiritual, puede durar unos instantes, puede durar horas en otros, semanas, meses y en algunos hasta años. Depende mucho del tipo de muerte que han sufrido y del tipo de vida y del conocimiento, la comprensión que han tenido. Podemos avanzar. Todos los espíritus experimentan el mismo tiempo y grado de turbación que sigue a la separación del cuerpo. Bueno, eso es precisamente lo que estábamos explicando. Pasemos a la siguiente, por favor. ¿El conocimiento del espiritismo ejerce alguna influencia sobre el tiempo que dura la turbación? Sí, ejerce influencia. Como dije, alguien que no cree en nada va a seguir creyendo que está muerto. Pero alguien que dio un atismo por lo menos de duda, o que tiene alguna conciencia de lo que es la vida espiritual, una creencia, un conocimiento, una comprensión de todo lo que tiene que ver con la vida espiritual, por supuesto que eso le va a facilitar mucho, porque ya sabía, digamos, ya sabíamos que lo que nos iba a pasar. Pero lo que remarca Kardec principalmente es que lo que más importa es que hayamos sido personas de bien. El bien, la bondad, la conciencia pura, la conciencia tranquila, los sentimientos elevados, todo eso hace que ese tiempo de turbación sea mucho más corto. Y bueno, para ir terminando, no sé si hay para ir concluyendo con este estudio, les voy a comentar algo que decía una hermana espiritual, que para aquella persona que vivió en lo material, que ha practicado el mal, que nunca se ocupó de mejorarse moralmente, ni de orar, ni de tratar de cambiar, de modificar sus imperfecciones, la muerte para esa persona es como que llega al mundo espiritual, como alguien que llega al mundo espiritual al atardecer. A medida que van pasando las horas, entra la oscuridad, comienza la oscuridad y cada vez esa oscuridad se hace mucho más densa. Pero para la persona de bien, que tiene la conciencia recta, la conciencia pura, que se ha esforzado para mejorarse, que ha trabajado por su mejoramiento, que ha sido compasivo con sus hermanos, que ha cultivado el amor, la amistad, la compasión, la caridad, que realmente tiene paz en su conciencia, es como si llegara a la patria espiritual en un día de primavera, que a medida que va avanzando su tiempo en la patria espiritual, se hace la luz para esa persona y cada día tiene más claridad y mejor conciencia de sí mismo. Entonces, con estas imágenes que les estamos presentando, podemos darnos cuenta que hoy, aquí y ahora, todavía tenemos tiempo de corregir los rumbos y de ir pensando cómo nos gustaría que fuera ese trance hacia la patria espiritual, qué desearíamos encontrar allá y qué estamos haciendo hoy o qué podemos hacer en los días que siguen para que el día que tengamos que enfrentarnos a nuestra propia conciencia, porque eso nos sucede cuando despertamos en la patria espiritual, despertamos a nuestra propia conciencia frente a frente y queremos sentirnos en paz. Entonces podemos hacer nuestro balance diario desde ahora e ir preparándonos para que el día que lleguemos a la patria espiritual realmente entremos a una luz, a una paz y a un estado de felicidad mayor. Así que bueno, los invito a meditar sobre este tema y a seguir estudiando, a seguir leyendo, a seguir estudiando. Bueno, muchísimas gracias a todos.